Hola, espero se encuentren bien y dentro de otra transmisión de Chucho Izquierdo presenta Entre Tolucos, el día de hoy nos encontramos en la iglesia de la Merced de Toluca, pero más que la iglesia que conocemos todos, hemos venido algún día a misa, nos encontramos en el interior de este edificio, que en algún momento fue convento, fue hospicio, y que con los años se fue transformando y hoy se conoce como Instituto Pedro Nolasco. Yo quiero agradecer a Fray Juan Manuel Hernández, que nos acompaña el día de hoy y es el encargado de este instituto, Fray. Sí, así es. Muchas gracias, le agradezco Mucho que gusto. nos reciba en este interior y en el camino, en el recorrido que vamos haciendo por las salas, nos puede ir platicando cómo se fue formando este instituto. ¿Por dónde empezamos, Fray? Pasamos por aquí. ¿Cómo se formó? ¿A partir de cuándo empezaron a formar este instituto, Fray? Hacia el año de 1990 se comenzó con la obra para adecuar espacios del antiguo convento y exponer el patrimonio cultural que se fue coleccionándose por parte a iniciativa del padre Fray Arcadio Partida Pérez. Fray Arcadio Partida Pérez es el fray que empezó a juntar este tipo de cosas y lo puso en estas instalaciones. Y él mismo era el que iba dirigiendo la obra y de acuerdo también a su visión, ¿verdad?, de formar una especie de miscelánea de todas las colecciones, no solamente arte sacro, sino de todo tipo. Y como vamos a ver en algunas salas, él va a romper con la monotonía de un museo, ¿no? No es propiamente como que el museo religioso, especializado en algo, no, sino él va a darnos unos espacios abiertos para que podamos apreciar un arte y entonces nos detengamos en otro, ¿verdad? Que no se nos vuelva tan monótono. Hay de todo. Hay de todo. Empezamos con esta sala. Esta sala que es dedicada a la Virgen María. A la Virgen María. Aquí está en su natividad. Hay algunas obras que no las tenemos todavía catalogadas ni identificadas el autor, porque no están firmadas y suponemos que pertenecen a una escuela, ¿verdad?, donde no hay firmante. Esta en especial, esta pintura, Fray, a mí me atrae mucho. Yo creo que es de las pocas pinturas donde representan el nacimiento de la Virgen María. Exacto. Con su madre Ana y San Joaquín. ¿Cómo? Joaquín. Y Joaquín. Santa Ana y San Joaquín. Y San Joaquín, padres de la Virgen María, y esta pintura representa el nacimiento de la Virgen. Ajá. Y así no, perdón. No, digo, y ahí está, ¿verdad? Dios, la Trinidad, desde el momento como confesamos en nuestra fe católica, ¿verdad?, ella fue concebida intacta, ¿verdad?, sin la culpa original, y Dios es el que avala, ¿verdad? Y tenemos otras más. Ya, la Virgen, la con Virgen el niño. Con el niño, que ya son un poquito más clásicas, sí. Las Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. En varios tamaños, de varios autores. Otra Virgen de Guadalupe. Y esta. Nuestra Señora del Pilar. Nuestra Señora del Pilar, con un marco. Muy bonito, sí. Con un marco muy bonito, con algún escudo. De España. De España. Como patrona de España, como por eso patrona, dice arriba España. España y aquí dice arriba España. Y el marco. Sí. Esta es especialmente este salón de Virgen. Y aquí ya tenemos otro. De Cristos. De Cristos. ¿Alguno en especial que nos quieras referir? Por ejemplo, este es muy bonito, no está restaurado, pero se conserva así originalmente, ¿verdad? ¿Madera? Es madera. Como vemos, aquí están los detalles, ¿no?, de madera, que es muy antiguo, posiblemente del siglo XVI, XVII. Cristo de madera. Y algunos bustos, ajá, cabezas, ¿verdad?, que pertenecieron a alguna imagen, que pues en todo esto
sobre todo en la cuestión de las leyes de reforma, cuando se saquearon a los conventos, pues algunas imágenes se perdieron. Y esta también es muy interesante, este óleo, el Cristo sufriente ahí. El Cristo sufriendo y tomando de su llaga La sangre, la los sangre de ángeles, Cristo. y aquí otro, los ángeles de su llaga, es cierto, de su llaga, todo, de las manos y de los pies recogiendo la sangre de Cristo. Y Magdalena. Y Juan. Juan y María. Juan. Juan y María, sí. ¿Otro Cristo que es de marfil, padre? No, es también madera. Madera. Sí, también es madera. Este también es madera. Y todo esto, bueno, aquí vemos estos Cristos, pero el techo, las columnas fueron... No, ya son elaboradas. Son elaboradas. Sí, son nuevas. Sí, pero tienen una reconstrucción. Claro. Y... Claro, se trata de como de emular algunas columnas, ¿no? Sí, de cómo antiguas, era. Exactamente. Pasamos a otra sala y aquí... Aquí está un poco variado porque tenemos imágenes de la Virgen, ¿ya? Con San Francisco, tenemos allá otros. Francisco. Y algunas imágenes de propiamente de la cruz, ¿ya? Cuando intentaban quemarla. Esta no tenemos una referencia bien, pero son óleos que pertenecen, yo creo que a un conjunto, ¿ya? A una colección más amplia. Una colección. Y aquí se fueron juntando y aquí están. A una historia así más amplia, aquí está San Juan. San Juan. Evangelista, sí. San Juan Evangelista. Y aquí se fueron juntando esto en lo que en algún momento fue el convento de la Merced, padre. Tenemos referencia que a partir, vamos saliendo de estas tres salas y vamos a pasar aquí a la sala de las reliquias. A la sala de las reliquias. Tenemos referencia, padre, que a partir de 1731 fue cuando se donó el terreno para que fuera construida la iglesia y el convento, hospicio de la Merced, a partir de 1731. 1731, efectivamente. Y a partir de 1731 se fue desarrollando la construcción del convento, del hospicio, de la iglesia, ¿no? Exactamente, sí. Claro, hay que entender que fue todas las etapas, ¿no? Son etapas en donde al principio con la donación de la ermita de la Santa Cruz del Milagro que se hizo a los frailes de la Merced, pues empezó, ¿verdad? El asentamiento, ¿no? Y la construcción de la iglesia, primero del convento, donde había que residir los frailes, porque la ermita viene en consecuencia de su presencia pastoral, que empezaron aquí a trabajar, ¿no? Y que se sostenían también con la hacienda de las llaves, ¿no? Que hoy es Villa Victoria. Ahí estaba una hacienda de los frailes. De los frailes que con eso mantenían estas instalaciones. Exactamente, la hacienda de las llaves. Y bueno, ahorita seguimos platicando cómo se fue desarrollando este convento, esta iglesia, pero estamos en una de las instalaciones que todavía quedan, y esta es la sala de las reliquias. De las reliquias. Y de los exvotos. Aquí están las reliquias. Mira, por ejemplo, aquí tenemos del manto de San José, de los vestidos de los Reyes Magos. Del manto de San José. Ajá. ¿Cuál otra? De los Reyes Magos, de la vestidura de los Reyes Magos. Sí. La faja del Niño Jesús, del manto de San José, la astilla del Arca de Noé, por ejemplo. Son curiosas, ¿no? Bueno, algunas no son auténticas, vamos a decir, del tiempo, ¿no? Sí. Pero son curiosas porque pertenecen a una época donde las reliquias van a tener un valor significativo entre la gente, ¿no? Entre el pueblo. La fe del pueblo cristiano. Exactamente. Entonces, aparecen estas como curiosidades, ¿no? Porque ciertamente, pues, del Arca de Noé, ¿quién tiene una reliquia? Pero aquí tenemos una. Aquí tenemos una, efectivamente. O leche de la Virgen María, por ejemplo, también. O sea, son reliquias que tienen un valor, sí, histórico en cuanto que pertenecen a una época,
¿verdad? Pero que son significativas. Son significativas. Exactamente. ¿Qué otras? Y aquí tenemos, aquí algunas, ¿verdad? Pero sobre todo de este lado también. Vemos aquí, por ejemplo, polvo conglutinado del cuerpo de Santa Francisca Romana, de los huesos de Santa María del Portel. Sí. Para ver la medalla de pasta de Jesucristo, detrás tiene un bello mosaico de paja. Bueno, son cosillas, ¿verdad? Que tenemos aquí, estampa de Santa Catarina de Bolonia, que es muy antigua. Aquí tenemos más. De la cruz de San Andrés Apóstol. Por ejemplo, sí. Okay. Aquí, por ejemplo, tenemos de la cuna. ¿Verdad? ¿La cuna? Del pesebre. Del pesebre, la que está aquí enfrente. Dice de nuestro Señor Jesucristo. Cuna, pañales, mesa de la última cena, columna de la flagelación, sepulcro. Todo eso viene en ese Todo relicario. Eso está en ese relicario que es muy chiquito, pero en ese relicario ahí están esas partes de esos elementos de la vida de Cristo. Exacto. Aquí, por ejemplo, tenemos unos relicarios curiosos que contienen varias reliquias. Estos redonditos. En un solo relicario. Ahí tenemos redondo, todos. Todo ahí va, por ejemplo, el del fondo es San Pedro, San Juan, Tomás, los apóstoles. El del centro, dice, del sepulcro de la Virgen María y de los apóstoles, San Pedro, San Juan, Santo Tomás, San Felipe, San Matías, San Andrés, Santiago, Bartolomé, Simón y Mateo. O sea, son pedacitos de los sepulcros de la Virgen María y de los apóstoles. Exacto. Allí. Y bueno, es una variedad, ¿no? Por eso decíamos que esto es como una miscelánea. Claro. Tenemos, estas son colecciones que, bueno, se fueron haciendo así a lo largo. Se fueron consiguiendo a lo largo de todo el mundo. Exacto. Aquí dice del velo de la Virgen María, de Santa Teresa, de San Vito, de San Venerado Mártir y de San José de la Cruz. Ahí en este pedacito hay elementos de ellos, de esos objetos. Entonces, por eso esta sala se llama de las reliquias. Reliquias. Y aquí tenemos una que está guardada, que es la de las 30 monedas. Como mera hipótesis de su eventual autenticidad, podría aducirse que cuando Judas, arrepentido de su traición, arrojó las 30 monedas en el templo, los sacerdotes al recogerlas no las confundieron con las demás limosnas del mismo, sino que las apartaron porque eran precio de sangre. Y aquí se supone que era la moneda una de las monedas de las 30 una de las Judas. Monedas. De las 30 de Judas, nomás que esa está guardada. Sí está guardada. Está guardada y nada más tiene ahí la fotografía es como está, ¿no? Ajá, como está. Okay. Y hay algunas que sí las tenemos ahí reservadas porque una moneda de esa época, ya, aunque no fuera de Judas, pero ya tiene un valor, ¿verdad? Así es, o sea, aquí se entiende que es una de las 30 monedas que arrojó Judas. Si fuera bien, ¿verdad? Pero si es no, de la época, también es de esa época. De esa época entonces tiene un valor, ¿verdad? Pues eso encontramos aquí en la iglesia de la Merced de Toluca. Aquí hay otras tantas, padre. Exactamente, aquí de San Juan de la Cruz. De San Juan de la Cruz, Santa Inés Virgen, mártir. De los primeros mártires cristianos. De los primeros Pacífico, dice. Reliquias de Pacífico. 2 reliquias de San Pacífico Mártir. Pacífico Mártir. Ajá. Ok. Pues aquí, por eso se llama de las reliquias, hay de exacto. Todos. Aquí tenemos el misal romano antiguo, una edición antigua que vale la pena ver la pasta, ¿no? El empastado y los grabados que tiene. Un misal romano. Antiguo. Sí. Que se usaba para la misa. Para la misa. Es la misa. Tiene aquí todo. Este puede ser de finales del 19. ¿no?
Finales del siglo XIX, este misal romano. Todavía está. Okay. Aquí tenemos la reliquia de la Santa Cruz. Una reliquia de la Santa Cruz. Esa es la reliquia de la astilla. Aquí al centro es una cruz de madera grande y al centro allí ahí está la astilla. Se entiende que es una astilla de la cruz. De la cruz donde de Jesús. Fue crucificado. Exactamente. Jesucristo. Entonces ya tenemos aquí reliquias como esta, una pequeña astilla de la cruz de Jesús o una moneda de los 30 de Judas. De las 30 que arrojó Judas. Exactamente. La tenemos aquí en la Merced de Toluca. ¿Qué otros? Esto es lo que hay tiene. Muchísimas, aquí lo vemos. Hay muchas reliquias. Muchas reliquias. Es el patrimonio de Toluca, propiamente, que pueden contemplar, ¿verdad? Así es. Distintas reliquias. Vemos desde este punto, es el fondo de este salón, como tenemos 4, 5 vitrinas, más otros cuestiones colgadas en la pared, y todas tienen reliquias de santos, de apóstoles, de la Virgen María, de Cristo, María, del mismo Jesucristo. Y estos son exvotos que la gente, ¿verdad?, acostumbraba pues poner en los altares o en las imágenes para dar gracias, ¿no?, agradecer o para pedir el favor, ¿no?, de los ojos, por ejemplo, o de las familias, esas más grandes, la providencia con las manos, ¿verdad?, para pedir pues la ayuda. Los brazos, si te torcías de un brazo, te dolía, pues le llevabas un bracito y ya para pedir, ¿no? Los votos es prácticamente cuestiones de agradecimiento. ¿De gratitud? De gratitud por algún milagro. O también puede ser de petición, porque hay algunos que lo llevan a poner antes del milagro, y otros agradeciendo el milagro, ¿no?, el favor. Y por eso ahí tenemos varios, e incluso hay aquí de barro, ¿no?, que son curiosos, que también se ponían, no necesariamente de metal en algunos casos. De distintos tamaños, de distintos motivos. Exactamente, hay algunos curiosos, ¿no? Igualmente que esta otra vitrina es igual. Y esta otra también es de... También exvotos. Y esos, por ejemplo, son de cera. Ajá. De cera. Arriba de muchos como ojos, ¿no? Sí, exacto. Ahí son de ojos, distintos tamaños todos estos. Sí, tienen muchos. Y algunos, estos también. Estos también son otro tipo de exvotos. De exvoto. Que ahí nos cuenta la historia, ¿no? Cada exvoto nos cuenta la historia. Por ejemplo, estos son de San Ramón Nonnato. Ajá. Exvoto a San Ramón Nonnato, que lo libró aquí de la mula. Que tiene una historia este santo. Sí, claro. Muy sí. Que es de la orden. De la orden. De la Merced. Sí. Nonnato, que en otro episodio, conociendo la iglesia, ahí la platicamos, ¿no? Ah, claro que sí. Pasamos otra sala. Pasamos acá. Pasamos para acá. A ver. Todo esto era parte del convento de la Merced, y que ahora se han convertido en esta sala, en estas salas, en estos salones de muestra de distintas cosas. En este, ¿qué tenemos, Fray? Aquí tenemos una miscelánea, ¿verdad? Que aquí hay algunas artesanías, algunos juguetes mexicanos. Artesanías, juguetes mexicanos. Y algunas cuestiones de curiosidades. De curiosidades que le gustaron a Fray. Y las puso. Que es una colección muy particular, ¿no? Sí, sí, sí. Igual que, por ejemplo, estos cuadros. Sí. Unos cuadros que dice bebedor italiano, pintura contemporánea al óleo, ejecutada por Jesús González.
Ay, sí, mira. que dice aquí que está en italiano, esta pintura tiene un bebedor tomando algo en un vaso, pero aquí está en italiano que dice, tu vaso nunca lo dejes vacío, nunca lo dejes lleno, tu vaso. Mira. Alguna otra de otra pintura, versión, ¿quién es más grande? El que de un puñetazo arroja por tierra al otro o el que se inclina a prestarle un servicio. Ah. Es lo que sí, no, él encontraba esta moralejas, ¿no? Encontraba moralejas así muy curiosas y las ilustraba. Y tiene cosas distintas, por ejemplo esta que es un ídolo prehispánico de la cultura mazahua, encontrada en los fundamentos de una casa antigua en la ciudad de Jocotitlán, Estado de México. Aquí otra Estatuilla de terracota. De terracota. Y este es otro. Este es un bordado del siglo XIX. Ajá. Por ejemplo, vea que habla de la última cena, esta escena principal, con los apóstoles. Dice, proviene de la antigua iglesia de San Langinos en la ciudad de Laciano, Italia, en la que aseguran existe un doble milagro eucarístico. Las especias sacramentales que se convierten, ¿no? Que deja de ser pan y sí son carne y sí son sangre, ¿no? Y entonces viene de ahí, del Laciano. Pero este es muy bonito, sí, porque, digamos, todo esto fue hecho a mano. Sí. Un bordado del siglo XIX. Sí. Aquí está. Está muy fino. Muy está fino grande. este bordado. Otro bloque de piedra con un ángel probablemente. Proviene de la iglesia de Santo Tomás de los Plátanos, que ahora está sumergida en aquel pueblo. Pero ahí es una piedra que representa un ángel. Sí, digo, aquí esta sala es más una miscelánea de varias cosillas. Una capa pluvial, otra pintura, campesino alemán. Sí, es de distintas cosas, como vemos pocas cosas de iglesia, por ejemplo, como pocas cosas de arte sacro, prácticamente de distintas cosas. Sí, varias cosillas. Esta sala. Pero que van a tener su representatividad, sí, claro. Aquí tenemos un vitral, un ángel, padre. Sí, eso ya eso es nuevo. Es Ahí nuevo. tenemos las imágenes de la Virgen de la Merced y San Pedro Nolasco. Ahí. Sí, la Virgen. La Virgen de la Merced. Y San Pedro Nolasco aquí. Y San Pedro Nolasco, fundador de la Orden de la Merced. De la Orden de la Merced. Ahí vemos el retablo ya restaurado, bien pintado, bien conservado. Sí, sí. Eso se hace aquí. Todo eso se fue restaurando aquí. Sí, aquí en el convento. El angelito también lo hicieron ahí. Aquí lo hicieron. Ese ángel que es un candelabro. Sí, es un candelabro. Ok. De hecho. Bueno, vamos a continuar a otras salas. Salimos, Fray, de estas salas y vamos aquí sobre un pasillo que tiene murales no tan antiguos, sino ya son modernos. Modernos, que representan distintas etapas de la historia de México. Sí, de hecho, todos son cuadros, ¿no?, alusivos a la independencia y a la reforma, ¿verdad? Sus consecuencias. Aquí tenemos, arriba vemos la coronación de Agustín de Iturbide. Y su fusilamiento. Y abajo, fusilamiento de Iturbide. Y aquí tenemos Aquí los tenemos. Iturbide, a Guerrero, Iturbide y Santana. Ya son más modernos. Y del otro lado, por ejemplo, vemos la llegada de Maximiliano a México y abajo el fusilamiento. Y luego vemos a Miramón
a Maximiliano y a Mejía. y a Mejía. Y así lo van representando. Este sí es una fachada ya de aquí de la iglesia de la Merced. Exacto. Que arriba dice la reforma juarista. Cuando los expulsan. Cuando son expulsados por las leyes de reforma. Y abajo dice la destrucciones de la reforma. Primero la exclaustración propiamente, ¿verdad? Y luego la destrucción de los templos y conventos. Que hablando de aquí de la historia de la iglesia, del convento, Fray, pues decíamos en 1731 fue cuando se donaron los terrenos para esta construcción. Ajá. Y se empezó a construir el hospicio. El hospicio de la Merced, ¿sí? Como de casa Merced. De paso. Era una casa de paso para los frailes que pasaban aquí, que era el camino real, la salida propiamente, para ir al Bajío, ¿no? El hospicio era solamente que llegaban los frailes, que se quedaban a dormir 1 o 2 días y continuaban su paso. Sí, y que se llevaban a cabo aquí obras de misericordia, ¿no? Para los pobres, y que había solamente unos pocos religiosos. Y ya después sí se hizo convento. Sí, ya después cuando se hizo residencia ya propiamente de los religiosos, se hizo convento, en donde ya residía un número más grande, ¿no? De los religiosos. Ya el convento estamos hablando prácticamente de 1746. 46. Como convento. Cuando ya había una residencia fija de los frailes. Y posteriormente la iglesia. Exacto. Que se fue terminando por el año de 1790, a finales de los del 1700. Del 18, perdón. Del siglo XVIII. Y se hizo la iglesia. Y posteriormente, pues se vienen las leyes de la reforma, la independencia, y el convento se va dividiendo, se va perdiendo. Se van perdiendo algunos terrenos, algunos claustros que son expropiados, y pues nos queda. Nada más queda esta. La iglesia y los anexos. Tenía yo la fecha de más o menos de 1870, cuando se parte el convento con la calle Melchor Ocampo. Se abre la calle. La calle que ahora es Melchor Ocampo, y toda esa parte donde ahora está la primaria Justo Sierra, el conservatorio de música que era, y la sala Felipe Villanueva, ella era parte del convento. Exacto. Y en ese momento se hicieron ahí una escuela de artesanías, la correccional, que ahora es lo que, repito, primaria, pero era parte del convento y parte de lo que es la Alameda. ¿Sí? Parte de lo que es la Alameda era la huerta. Eran huertas. Era la huerta. Pero bueno, esto es lo que queda de esa parte. Referir que cuando la capital del Estado de México, Toluca, se convierte en la capital del Estado de México en 1830, es trasladado los poderes aquí a Toluca y también el recién creado Instituto Literario del Estado de México. Y su primer sede del Instituto Literario es aquí, en el convento de la Merced. Exacto. Unos años, de 1830 a 1833, el instituto se traslada a lo que se conocía como el Beaterio. Pero aquí estuvo primero el Instituto Literario. Exactamente. ¿Sí? Y de ahí tenemos pues todo esto, y aquí vamos a entrar, Fray, a la biblioteca de los libros incunables. Tenemos incunables aquí. Sí, algunos. ¿Sí? Sí. ¿Cómo está constituida esta biblioteca, Fray? ¿Qué nos puedes decir? Aquí tenemos un acervo también muy variado, tanto de todos los temas, tanto filosóficos como teológicos, pero también hay documentos referentes específicamente a nuestra Orden de la Merced, libros de profesiones, crónicas, cartas, historias de la Orden de la Merced, por ejemplo, esta historia general de la Orden de la Merced, que es del padre Alfonso de Remón, ¿verdad? Que fue cronista de la Orden. Alfonso de Remón fue cronista de la Orden, y tenemos un libro, una copia. Una copia sobre que la sí historia. Ya es impresa, ¿no? Pero el empastado. Sí. El empastado es el que se tenía. Vale la pena, ¿no? Porque todavía es de piel. Y este es el primer tomo. La historia del general de la Merced, de Fray Alonso de Remón. Okay. ¿De qué año? Estamos hablando del siglo XVI. Del siglo Aquí está fechado
ver, Ahí no alcanzamos a ver. no No se alcanza a ver, pero bueno, pues ahí está la portada. Fabiano Sobremón es del siglo XVI, 16, 17, Okay. 17 Las cosas más como bien, estas tenemos en esta del siglo biblioteca. XVII. Y cuando yo creo, esta es más bien de 1600, por ahí así. Entonces tenemos varias obras de aquí que pues son interesantes y nos falta un poco catalogar, ¿verdad? Un tanto estar ya, ponerlas en orden para poder consultarlas. Ahorita no se puede consultar, esto está reservado. Que son libros de aquí que estaban en el convento de la En el Merced convento y de algún otro lado. Y algún otro lado que fueron rescatados. Que fueron rescatados. Porque las bibliotecas, pues también se dispersaron, muchas de ellas. Entonces aquí se rescataron varios. Y hay algunos que son de aquí, que todavía se conservan aquí. Y aquí está esta biblioteca. Ahí tenemos algunos libros, por ejemplo, un libro interesante de nuestro convento, de aquí, es que se guarda la relación de las limosnas de los cautivos, lo que aportaba el convento de Toluca y la Hacienda de las Llaves, hoy Villa Victoria, para la redención de los cautivos, que es nuestro carisma. A ver, ahí vamos a tomar la Orden de la Merced, la funda San Pedro Nolasco, con los 3 votos que se le conoce normalmente a la vida religiosa, a las religiosas, que son pobreza, castidad y obediencia. Y la Merced tiene una 4ª, que es salvar a los cautivos, a los esclavos, y dar la vida por ellos. Por su libertad. Ese es su 4º voto. Ese es el origen de la Orden de la Merced, salvar a los esclavos, a los que estaban detenidos por los musulmanes en España. Y Pedro Nolasco se dedicaba a eso, a liberar a los que estaban comprar cautivos, su libertad, comprarlos como esclavos y darles su libertad. Exactamente. Y viven de las limosnas. Sí. Y las limosnas se usan para eso. Exactamente. Para liberar a esos esclavos. El principal fin era la liberación de los cautivos. Y entonces aquí hay un libro de cómo se gastaban esas limosnas. Exacto. Los conventos de la Merced de México, especialmente, pues van a colaborar con ello, ¿no? O sea, su fin es, no se estaban alejando de la redención, sino su participación era muy directa en cuanto que las donaciones y los recursos que se podían conseguir se mandaban directamente a España para que se llevaran a cabo las redenciones. Y que la última fue hasta 1830, si mal no recuerdo. Okay. Después ya viene la abolición de la esclavitud y ya se para con el tema de ir a África o a otro lado para redimir cautivos. Ahí continúa la labor. Y ya después ya viene pues otro momento, ¿no? Pero sí tenemos aquí un libro que nos habla de todas esas gastos. De esos. Tenemos otras cosas también aquí. Sí, aquí tenemos. Seguían juntando fósiles de los primeros animales marinos. Fósiles de los primeros animales marinos. Fósiles de los primeros animales y plantas terrestres. Aquí dice, enfrente tenemos, bueno, allá empezábamos, Fray, que acá dice el hombre de Neandertal. Ah, ya, sí. Y empieza como que la historia. Sí, no, Luego de las cavernas, el hombre dio rienda suelta a su creatividad. Y tenemos ahí muestras pues, de algunas construcciones en la piedra. Ajá, en la piedra. En la piedra. El hombre constructor se dice. Después el hombre técnico y tenemos aquí ya la cámara fotográfica, una máquina de coser, el radio. El hombre destructor, ¿no? También. Y por supuesto también el hombre destructor, con armas, con piedras, ahí lo va como que... Esas redonditas son balas, ¿no? Son balas, sí, ¿verdad? Las redonditas son balas, ¿verdad? Las municiones que lanzaban los cañones o las bayonetas. Y luego dice aquí el hombre religioso.
y tiene de las diferentes de las religiones. distintas religiones. Pues tenemos los El judíos, brahmanismo, el brahmanismo. judaísmo, islamismo y guadalupano. Sí, Y bueno, termina aquí con algo que dice matrimonio. Tenemos ahí una pareja de adultos mayores mostrando el matrimonio. El padre Arcadio pretendía eso, ¿no? Que no fuera tan monótono ver tanto libro y que nos deleitáramos un poco con estas curiosidades. Aquí tenemos aerolitos procedentes del espacio sideral de antigüedad inconmensurable, encontrados en el Chupadero norte de Coahuila. Y dice el comienzo de todo, con estos aerolitos. Los aerolitos. Pues esta es la biblioteca y algunas otras cosas. Sí. Vamos de este lado. Fray, estamos en otra sala muy de ustedes, muy de los mercedarios. Sí, es la sala de los doctores, así se le llama, porque hay varios personajes, tanto mexicanos como de la orden, pues en general, que fueron figuras importantes en cuestión de artes, de literatura principalmente. Por ejemplo, aquí tenemos a Fray Francisco de Armenta, ¿verdad? Que él fue comendador del Colegio de Belén de la Ciudad de México, uno de los importantes figuras de nuestra orden en México. Aquí Fray Raimundo Albert, que fue el que transformó nuestra orden de laical, de un régimen laical a un régimen clerical, ¿verdad? Que ya es cuando los frailes laicos dejan de tener el cargo de general y empiezan a ser los sacerdotes en 1317. 1327 fue la reforma de las constituciones. Y aquí tenemos también a Fray Silvestre de Saavedra, que también fue un literato importante de la orden. Aquí esta imagen pequeña es de Fray Andrés Nazario, un hombre con fama de santidad que vivió en el convento Máximo de la Merced, en México. El padre Bernabé Magro, Fray Bernabé Magro, que fue comendador de aquí de Toluca. José Nogales Dávila, rector también que fue del Colegio de Belén. Aquí tenemos a Melchor Prieto, otro también literato de la Merced. Este es un documento importante porque habla de la redención. Vea que habla precisamente de las redenciones y de la bula, ¿verdad? De las bulas también que beneficiaban a quienes cooperaban, a quienes daban limosna para los cautivos. Antonio de Caxal, también otro literato de la Merced. Estos no tenemos quién son. Y padre, un barco de madera, hecho de madera, que tiene un significado especial en la Merced. En la Merced. Es la barca donde se transportaban los frailes para ir a redimir a norte de África, que tenían que pasar el mar Mediterráneo. Y entonces emula, ¿verdad? Y recuerda el barco de la redención o la barca de la redención, ¿no? Donde también se rescataban y se trasladaban a los cautivos liberados a tierra firme. Es un símbolo de la religión de la Merced, del barco. Sí. Aquí mismo en la iglesia tenemos un barco grande ahí colocado. Es un candil. Es un candil, un barco candil. Sí. En el coro dentro de la iglesia, y aquí tenemos otro barco que es un simbolismo de esta religión, sí. de esta orden.
Aquí estamos en otra sala donde en esta vitrina hay escapularios, Fray. Sí, que son una colección de escapularios de la Merced, que pues son de diferentes épocas. Algunos pertenecen a la imagen de la Virgen de la Merced que presidió el convento. Sí. Y hay algunos otros que son también de algunos de los laicos que se consagran como cofrades o como miembros de la Orden Tercera Mercedaria. Entonces, La orden, cuando se dice en orden tercera, es que no son sacerdotes o frailes, son laicos que también consagrados. ayudan, consagrados, ayudan, colaboran Sí, en las actividades. La orden primera, pues son los frailes, la orden segunda son las monjas. Así es. Y la orden tercera son los laicos consagrados también. Y estos son escapularios de esa... Sí, o de cofrades. De cofrades. O de la orden tercera. Okay. O algunos pertenecen a la imagen de la Virgen. Sí. La Virgen lleva en su mano el escapulario y también fueron de ella. ¿Y aquí hay más? Aquí tenemos más. Sí, ahí hay otros. Aquí hay otros escapularios. ¿Qué nos puedes decir del escudo de la orden? ¿Qué representa la cruz, la corona? El escudo se forma de 3 elementos. Las 4 barras rojas del Reino de Aragón, ¿verdad? Que donde se fundó la orden, en Barcelona. Sí. La cruz, que era característica de la Catedral de Barcelona. Sí. Y bueno, pues se añade. Y también pues, la corona real, como símbolo de protección del rey, ¿verdad? Para lo que los frailes pudieran ir a redimir, no solamente se necesitaba buena voluntad, sino también se necesitaba relaciones políticas. El rey tenía que mandar un salvoconducto, una carta al otro rey, ¿verdad? En este caso musulmán, para que pudiera darles permiso de entrar a su territorio. Era como un pasaporte, ¿no? Entonces el rey Jaime I de Aragón tuvo ese papel importante de ser protector de la orden y por eso es que lleva el escudo, la corona real, el escudo y la corona, ¿verdad? Del rey. Y ahí también se ven unas cadenas rotas, que es el simbolismo de la liberación de los esclavos. Exactamente. Los grilletes y cadenas. Los grilletes y cadenas rotas. Okay. Exactamente. Y la M de María, que en el caso del escapulario, pues nos recuerda el origen también de la orden, ¿no? Una orden mariana. Gracias, Fray. Fray, estamos en otra sala ya con un mural más nuevo, no es tan antiguo, pero ¿qué nos representa este gran mural? A los maestros generales de la Orden de la Merced, desde el primero, ¿verdad? Que fue Pedro Nolasco el fundador, y todos sus sucesores, los sucesores de Pedro Nolasco, ¿no? En el gobierno de la Orden, que actualmente pues, residen en Roma. Y bueno, pues tenemos aquí varios más bien tenemos a todos, nos faltan a los últimos, pero tenemos a toda la historia, ¿no? De los generales nos referimos al jefe de todos los religiosos mercedarios del mundo. Exactamente. El que preside la orden. El que preside la orden a nivel mundial. Y aquí están pintados todos hasta el año de 1998. Ya de ahí para acá falta pintar a los otros, pero ahí están todos. Sí. Y tenemos otros cuadros también alusivos a lo mismo, ¿verdad? Que son también los generales, un poquito más antiguo, claro. Sí es antiguo. Estos cromos también, ¿verdad? Y de este lado tenemos una colección de escudos. De escudos de la orden. Escudos en metal, principalmente, ¿verdad? Madera. En madera. Es que hay de todo. Tiene de todo. Sí. Escudos muy grandes o escudos muy chiquitos que se ponen. Pines. Pines, los pines. ¿Sí? Es un escudo de
Colección de escudos de la orden. Sí, Aquí también en tela, de los que se hay de variados. variados, Diferentes artículos que tienen que el escudo, ¿no? representan. Ajá. Porque ahí tenemos ahí una Cucharitas. abrecartas, una cucharita, una Platones. llavecita, Sí, una llave, todo una eso. cuchara, llaveros con el escudo Llaveros. de la Merced. Y de este lado tenemos otro mural que representa ¿qué, Fray? La barca de la redención, ¿verdad? Que ahí vemos, pues está presidiendo la Virgen María Sí, como Madre de Merced, que viene, claro, ¿verdad? Siempre enviada por la Trinidad. En primer plano, ¿verdad? Está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo que posan sobre la Virgen, okay, sí. para que bendicen la obra, ¿no? La obra de la redención de los mercedarios. Está el Rey sosteniendo ahí el banderín, Ajá. está el Papa confirmando la orden, el obispo que acompaña, ¿verdad?, la fundación de la orden, están los frailes. Y bueno, pues como vemos, ¿verdad?, están desde la barca, se extienden tanto las escaleras como las otras barcas, ¿verdad?, para salvar a los cautivos cristianos y también a los de a las almas de del purgatorio. Es una representación de lo que la merced significa para ellos, ¿no? Así es. Esta es la representación de toda la orden de la Merced. Ajá. Como nos decía Fray, la Virgen de la Merced, arriba se ve encima de un mástil Dios Padre, encima de los otros dos mástiles Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y en los banderines, el que está del lado izquierdo dice obediencia, Ajá, los votos. los votos, el blanco dice castidad, el amarillo dice pobreza y el rojo dice suma caridad, que es el cuarto voto en especial de esta orden de la Merced, que dar su vida por salvar a los cautivos, a los esclavos. Ahí se ve representado el Papa, el Rey, el Obispo, y cómo hacen la labor de rescatar del purgatorio y del mar, de los confines a los demás. De los diferentes pecados, si vemos en cada una de las es cierto, de los remos, en cada uno de los remos está los mandamientos, ¿no? Ajá. No jures en vano, santificar a las fiestas, etc. Bueno, pues sí, que rescata, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque el demonio esté luchando para llevárselos, pero la barca está firme, ¿no? Para llevarlos. Claro. Pues esta es la síntesis de la representación de la orden de la Merced. Exactamente. Por ahí estamos en otra sala donde principalmente hay pinturas de la Virgen de la Merced. Esta que estamos viendo, ¿qué significado tiene? Es Nuestra Señora de la Merced bajo el título del patrocinio, ¿verdad? Es el patrocinio de Nuestra Señora de la Merced sobre la iglesia. Ahí vemos pues en primer plano a San Pedro Nolasco, el fundador. San Pedro Nolasco, el fundador. Blanco, ajá. El obispo, el Papa, está San Francisco, Santo Domingo y otros fundadores, ¿verdad? Que hablan pues del patrocinio de Nuestra Señora sobre la iglesia misma. Es un simbólico, es del siglo XVII. Y tenemos, bueno, pues otros momentos, otras cromos, imágenes. Todas representando a Nuestra la Señora Virgen de la Merced. De la Merced. Todos estos medallas, cuadros, incluso, medallas, pinturas, con la representación de la Virgen. Esculturas. Esculturas. Foto, esta ya. Sí, esta sería como una estampa ya de foto. Como una estampa ya de foto y algunas otras pinturas. Esta es cusqueña. ¿Es qué? Cusqueña, bueno, de Cusco, del Perú. La representación de la Virgen de la Merced en Perú, en especial en Cusco. Exactamente. Okay. Del arte cusqueño. Ajá.
Y acá está Nuestra Señora también. Son varias imágenes, pues, y representaciones. De la Virgen de la Merced, esculturas en piedra, en cerámica, de la Virgen de la Merced. Esto es parte, ¿verdad?, de una colección más grande, pero que no está representada. Por ejemplo, esa imagen de la Trinidad, ¿no? Ajá. Esa escultura es muy bonita, representada. Muy original. Padre, pues con esto estamos acabando el recorrido aquí en el Instituto Nolasco. Le quiero agradecer, Fray, que nos haya recibido en este museo, ¿cómo lo llamamos? Un centro cultural, ¿verdad? Centro cultural. Que queremos que sea más que una sala de exposición, queremos que pueda promoverse también como un centro donde podamos también aprender a apreciar la cultura y hacer cultura, ¿no? Hacer cultura, y como se dan cuenta, sí tiene mucho de arte sacro, pero también hay de otras cosas, y lo tenemos aquí en Toluca, en la Iglesia de la Merced. Recuérdeme quién empezó a juntar todo esto. Fray Arcadio. Fray Arcadio, que murió hace poco, padre. Hace un año y meses. Hace un año y meses, llevó varios años recabando estas cosas, haciendo no la construcción, sino remodelándola y adaptándola para que todos podamos conocerla, estos elementos que tenemos en la Iglesia de la Merced de Toluca. No está abierto totalmente al público, Fray. Solamente por cita. Solamente por cita. Visitas guiadas de algún grupo que pueden hablar aquí a la iglesia. Que puedan comunicarse. En redes está el número también del instituto, y pueden encontrarlo como Instituto Cultural Pedro Nolasco. Y hacer una cita de varias personas para poder tener una visita. Una visita guiada a estas instalaciones. Y apreciar esto. Y apreciar esto que, insisto, está aquí en Toluca. Gracias por habernos dejado hacer esta transmisión, y seguimos con más cosas en Toluca. Gracias, su amigo Chucho Izquierdo lo saluda. Gracias, Fray. Gracias. Nos vemos.